Bueno, las zetas son las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? En general son un conjunto de síntomas que una persona o un niño, un adulto o un niño pueden tener después de consumir un alimento contaminado. Los agentes contaminantes son varios, pero principalmente se dan por los agentes biológicos, ¿sí? Dentro de ese tipo tenemos los hongos, como por ejemplo el moho del pan, los virus como la hepatitis A, las bacterias, ¿sí? Que están como bastante de moda en este último tiempo, pero en realidad porque son las que predisponen a la mayor cantidad o al mayor porcentaje de ETAs en Argentina, ¿sí? En este caso se puede mencionar la salmonella, la Escherichia coli, el Clostridium botulinum también, que bueno, enferman a la persona que las consumen y generan distintos síntomas. En general, los síntomas pueden ser diarrea, vómitos, náuseas, ¿sí? Dolores abdominales, dolores articulares también, y bueno, y pueden iniciarse luego de 3 días de haber consumido el alimento en mal estado, o sea, no necesariamente es el que consumió previo o el de la última ingesta, sino que por ahí tarda un poco más en manifestarse los síntomas. Y estos síntomas pueden durar desde un día a una semana o en los casos un poco más complicados 10 días o 2 semanas también. Las condiciones para facilitar el desarrollo bacteriano, una de las más importantes es la temperatura en realidad. No sostener los alimentos o mantener los alimentos a una temperatura ambiente. Esta se llama se la denomina temperatura de riesgo porque la misma favorece la reproducción de bacterias. Entonces es como un medio ideal para las bacterias para reproducirse en gran número en muy poco tiempo. Entonces una de los puntos claves es una temperatura adecuada. Otro punto clave podría ser la higiene del manipulador o de la persona que manipula los alimentos y la higiene general del lugar donde se manipulan los alimentos también, de los utensilios, de las mesadas, etc. Otro punto importante tendría que ser la cocción de los alimentos. Estos tienen que estar bien cocidos en el centro, ¿sí? Uno de los alimentos más peligrosos, o dentro de los grupos de alimentos más peligrosos, están las carnes y los lácteos, principalmente, y casualmente en una colonia lo primero que se hace es una hamburgueseada para todos, entonces son como de los alimentos que más predisposición tienen a tener ciertas bacterias y hay que tener especial cuidado en su cocción. Tiene que estar cocido en el centro y al menos, que es difícil de medir porque nadie tiene por ahí un termómetro de alimentos en la casa, tiene que llegar a 70 grados en el centro del alimento para poder matar las bacterias, ¿sí? Otro punto sería no perder la cadena de frío de un alimento o que esté refrigerado, digamos, en heladera. Tratar de buscar, cuando uno compra un alimento, que ya sea un alimento que sea seguro, es decir, que yo ya no lo adquiera contaminado, ¿sí? Que ese lácteo no haya perdido la cadena de frío, por ejemplo, y que ya esté contaminado por más que yo llevo y lo pongo en la heladera de mi casa, ¿sí? Entonces, los puntos más importantes como para prevenir, hay como 5 claves de la inocuidad alimentaria, que vendría a ser la higiene en general, ¿sí? Que el alimento sea seguro, ese es el otro punto. Evitar la contaminación cruzada, ¿sí? Ese es otro factor importante. La contaminación cruzada se da de un alimento contaminado a otro que no está contaminado, ¿sí? Por ahí yo tengo uno en mi casa que lo dejé a temperatura ambiente, saqué las verduras, corté en la misma tabla y se contaminó, ¿sí? A través de la tabla que es del otro alimento que estaba contaminado. O sea, puede ser directa por contacto de uno contaminado a otro no contaminado o indirecta, la contaminación cruzada, por el utensilio que utilicé. O sea, cuchillo contaminado, corté algo que no estaba contaminado, ¿sí? Entonces, evitar la contaminación cruzada en casa, estar dentro de los rangos de temperatura segura de los alimentos, evitar la temperatura ambiente, que es la de mayor reproducción bacteriana. Incluso hasta en refrigeración las bacterias se siguen reproduciendo a un número mucho más bajo. De miles a millones pasan en segundos o minutos a temperatura ambiente, así que por eso es necesario mantener buenas temperaturas y buenas temperaturas de cocción de los alimentos también. Lo ideal es que tengan un buen lavado las verduras. Lo que puede suceder es que hayan sido regadas con agua que no es agua potable, que el agua también es otro de los alimentos, que por ahí uno no lo cuenta porque es líquido, con los cuales tenemos que tener cuidado porque puede estar contaminado también. Entonces, por ahí una gota de lavandina en 1 litro de agua es una buena cantidad, está bien distribuido como para lavar las verduras y desinfectarlas de esa manera.